es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Todos los padres dicen, los niños no vienen con un manual que nos explique cómo ser padres. Sin embargo, en esta sección de la ciencia del sexo, vamos a contarles algunos de los descubrimientos que ha hecho la ciencia sobre el comportamiento de los adolescentes y sobre todo cómo usted como padre puede ayudarle a su hijo a tener una vida mucho más feliz. Mauro, nosotros hemos recibido muchas consultas de varones adolescentes preguntando hasta qué edad deja de crecer el pene. Sí, esta es una pregunta que tiene doble sentido, un sentido de preocupación genuina y otro de que siempre tienen la idea de que probablemente el pene va a ser pequeño. No, tenemos que recordar que el crecimiento del pene probablemente se detiene allá entre los 18 y los 22 años, pero también tenemos que decir que es muy raro encontrar hombres en donde el pene no se haya desarrollado, de manera que hay que tranquilizar como padres a esos hijos preocupados o como profesores o como adultos. Y nosotros en los medios de comunicación le decimos al adolescente que el pene pequeño no es un riesgo a tomar en cuenta en nuestra sociedad. Mauro, en esta etapa de la adolescencia, ¿cuál debe ser el manejo apropiado del tema de los novios? Uno siempre sigue beatificando, glorificando aquella imagen que decía aquella chiquilla que siempre expresaba con un índole de queja: a mí no me dejan tener novio en la casa. Eso es una buena conducta. No quisiéramos que el adolescente a los 13, 14, 15 años se meta en los culebrones de las novelas, de las traiciones y de los enamoramientos y de los celos y de la envidia y del trauma de separación. Si a uno el amor lo ha hincado, si a uno el amor le ha hecho llorar, imagínense lo que puede provocar en un adolescente que todavía está con esa inmadurez característica de esta etapa. Quisiéramos postergar eso a etapas más tardías de la vida. ¿Y cuál debe ser la reacción indicada de los padres, por ejemplo, para esa chiquilla adolescente que aparece en la casa con un novio que le lleva muchos años? No. Cuando la brecha generacional es muy grande, probablemente en una menor de edad, qué sé yo, una mujer de 14 con un hombre de 25, yo creo que el padre debe tener una actitud fiscalizadora y de protección, porque eso probablemente no va a llevar a nada bueno. Aun cuando hay hombres que me las quieren bien y de buena voluntad, hay que decirle a ese hombre que sobran mujeres adultas para que ande buscando una chiquilla por ahí. Mauro, en esta etapa muchas mujeres adolescentes quieren maquillarse, vestirse de cierta forma. Últimamente está de moda el tema de hacerse tatuajes. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo lo pueden manejar los padres? Yo quisiera tal vez insistir, porque a veces son los mismos padres que me las quieren meter a grandes. Ojalá nuestras mujercitas puedan vivir esos 10 años de chiquillas. De 0 a 10 años que sean chiquillas y de 10 a 20 años que sean jóvenes, que no se nos metan a grandes, que no se metan en camisa de 11 varas, que no se me anden vistiendo como mujeres adultas, porque luego cuando se hacen adultas tratan de vestirse como chiquillas. Cada cosa tiene su tiempo, que disfruten la juventud, que es un divino tesoro. Mauro, muchos padres también nos preguntan cuando ya sus hijos llegan a los 13, 14 años, ¿cuál es la forma adecuada de hablarles sobre sexualidad? Bueno, tenemos que recordar que el sexo se tiene que hablar en la casa desde tempranas edades. Queremos que cuando están todavía en el vientre materno y recién nacidos, se hable de sexo en la casa delante de la pancita y delante del niño. Y así a lo largo de todo el crecimiento, para que la temática de la sexualidad no sea un ajeno que se hace presente en la pubertad. No, hablar siempre de sexo, que las conversaciones no sean en clave, no decir que me bajó la amiga, sino hablar de la regla, no esconder las toallas sanitarias y los tampones, sino más bien decir, esto es lo que te va a suceder. Irlos nutriendo con esa información para que el sexo sea parte de la temática familiar. A nivel popular, Mauro, la gente se queja de que a los adolescentes no les gusta nada. ¿Cuáles serían actividades ideales para esta etapa? Yo diría que el adolescente que no le gusta nada, probablemente es al adolescente que le damos todo. Probablemente es el adolescente que todavía no ha valorado lo que cuesta la vida. Claro que hay muchas cosas que tiene que hacer el adolescente y que va a disfrutar. Y hemos dicho 3 en este programa. Hemos hablado de la educación, que la sigue entendiendo como un lujo de esta sociedad. Hemos hablado del deporte, que los padres deben de entenderlo como otro gran lujo para su hijo, y también del arte. Esas 3 son las coordenadas que deben de regir la vida del joven. En esta etapa, Mauro, también se da el tema de los permisos, que el papá dice que no y la mamá siempre dice que sí, o la chiquilla o el chiquillo se escapa. ¿Cuál es la forma ideal de manejar el tema de los permisos? Sí, sería realmente contraproducente cuando la autoridad es bipartita. Los padres deben de tener un acuerdo muy claro al que se respeta sobre qué se le permite y qué no se le permite a un hijo. Y desde luego que eso depende de cada familia.
Hay cosas que yo deseo que haga mi hijo y que probablemente buena parte de los televidentes no están de acuerdo y viceversa. Pero que mi hijo sea mi creación, la creación de papi y mami y no más bien el producto de un hijo que trata de sacar permisos por un lado y por otro, aprovechándose de ciertas grietas en la autoridad. La autoridad tiene que ser homogénea y uniforme. Y si ya alguno de estos chiquillos cae en una falta, ¿cómo manejamos los castigos? Los castigos en el adolescente nunca tienen que ser físicos. Los castigos en el adolescente nunca tienen que ser castigos que realmente provoquen un dolor, sino más bien que provoquen conciencia. De hacerlo consciente de lo que ha hecho y bajo esa perspectiva irlo formando como adulto. Porque ya, en cuestión de 3, 5, 7 años, se nos hizo grande y ya nadie va a poder regañarlo. Él tiene que generar su propia conciencia de los actos que realiza. Si no, un día que otro, como aquellos elefantes que mencionamos, van a tener que buscar padre en la calle. ¿Es válido, Mauro, darles una cierta suma por semana o incluso que manejen su propia tarjeta de crédito? Lo más importante es que el niño y el adolescente estén empapados de la situación familiar desde el punto de vista económico. ¿Qué cosas podemos permitirnos y qué cosas no podemos permitirnos? ¿Cuánto trabaja papi, cuánto trabaja mami y cuánto de ese trabajo realmente podemos derrocharlo y cuánto realmente tenemos que ahorrar? La conciencia económica es más importante que cuánto le damos o que cuánto no le damos. Que el adolescente ya vaya creando esa responsabilidad con el dinero y que no vaya a ser un botaratas. En el comportamiento, Mauro, de ese adolescente, ¿qué tanto viene a influir el colegio al que va, los amigos que tiene? Fundamental. Cuando vemos que un colegio permite las barras libres, cuando vemos que un colegio permite que sus alumnos tomen licor, cuando vemos que un colegio es sumamente blando con las normas disciplinarias y sumamente rígido con las normas económicas, es hora de cambiar a nuestro hijo de ese colegio. Mauro, hoy que tantos adolescentes están usando drogas, ¿es válido que los padres piensen o que incluso lo hagan exámenes de doping para ver si sus hijos están usando alguna de estas sustancias? Cuando un hijo anda por mal camino, cuando un padre teme que le esté pasando algo a ese chiquitín, claro que sí, es totalmente válido porque el adolescente no tiene toda la madurez para saber las decisiones que toma. Si estuviéramos hablando de un hijo de 35 años, no, pero si estamos hablando de un menor de edad, definitivamente. Y en esa misma línea, Mauro, ¿podríamos violar la privacidad del adolescente revisándole agendas, Facebook, mensajes de texto, celulares, cualquier cosa que nos pudiera dar una luz de qué está haciendo? Cualquier cosa que nos pueda dar una luz del bienestar o de lo que está sufriendo un adolescente, tiene que hacerlo el padre. No estamos hablando de que es un padre que tiene un adulto en su casa, sino un adolescente que no solo es su responsabilidad, sino su propio dolor. Hijos para saber lo que es el miedo, decíamos. Sí, Dios guárdeme, le pase algo a ese chiquillo. Y si tenemos que revisar todo el cuarto de arriba para abajo, hay que hacerlo. Claro, cuando realmente tenemos una sospecha de que algo amargo le puede estar aconteciendo. Si pudiéramos viajar en el tiempo hacia el pasado y hacer un sex populi con la gente que vivía, no sé, en 1860, tal vez le preguntaríamos, ¿sabe usted qué es un adolescente? La respuesta le sorprendería. Vamos a verlo en Sexo que hizo historia. ¿Mauro? Tienes razón, Alejandra. Viajemos por el tiempo. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. El concepto de adolescencia es sumamente nuevo. Tanto así que fue hasta inicios del siglo XX que se dio con los aportes del Dr. Hall, quien se dio cuenta que esta etapa era de vital importancia en las nuevas sociedades. Tenemos que recordar que, anteriormente, los niños se convertían en adultos a edades tempranas. Así, entre los 13 y 15 años, muchos de nuestros abuelos se casaron y formaron familias. Se hicieron hombres de la noche a la mañana. De igual manera con nuestras abuelas, que dieron el paso de niña a mujer casi súbitamente. Justo cuando les bajaba la regla, ya se les consideraba adultas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo exigió más preparación para ganarse la vida, y este breve periodo que separa la infancia del estado adulto se fue prolongando, al punto que hoy dura cerca de 10 o más años. Esto es parte del Sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de las interrogantes en este mundo sexual.
¿El médico le dijo que tiene que tomar sildenafil? Déjeme recomendarle un medicamento del laboratorio número 1 en Costa Rica, Sildenafil Genfar, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuántas mujeres adolescentes se embarazan cada año en Costa Rica? Tenemos 4 opciones. La 1, 5,000. La 2, señala 7,000. La 3, 10,000. Y la 4, 15,000. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para información sobre citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933.